¿Cómo están, amigos? Gracias por ver este video. Es una nueva sección en Los Nadie, en la que vamos a entrevistar o hacer una pequeña plática con alguna de las figuras en el país que se dedican justo a las injusticias sociales y a este tipo de movimiento social para mejorar nuestro país y en realidad mejorar el mundo. A la persona que están viendo conmigo se llama Oscar Valderas. Él es periodista, él es escritor, es un amigo ya conocido desde hace muchos años, pero lo voy a dejar que él se presente. Preséntate, Oscar. Gracias, Iván. Qué chido gracias primero por la invitación de estar aquí con Los Nadie. Rápidamente, soy periodista que lleva ya 12 años de experiencia. Me especializo en temas de crimen organizado, especialmente lo que tiene que ver con la investigación de las actividades ilícitas de los cárteles de las drogas, que es un concepto que cada vez pienso que está más en desuso y tiene que ver más con empresas criminales, ¿no? Porque los cárteles a lo largo de los últimos años han dejado las drogas como un primer ingreso y se han dedicado a otros mercados ilegales. Y bueno, además de mi interés en el tráfico de drogas, está también en la trata de personas y en el tráfico de armas. Tengo una columna de radio que se llama Nación Criminal, que se transmite en vivo por MBS Noticias, en el que todas las semanas entrego un reportaje de investigación sobre cárteles de las drogas, escribo sobre crimen y política en la revista digital MX y por el momento participo en 4 proyectos para plataformas de streaming, que son películas o series para Netflix, HBO, las nuevas que van a surgir este año, y mis temas siempre tienen que ver con crimen organizado y derechos humanos. Entonces, bueno, eso es básicamente a lo que me dedico ahora. Ok, bueno, gracias. Y bueno, me gustaría empezar esta pequeña plática es una pregunta un poco difícil de formular, pues últimamente hemos visto que en estos años ha estado subiendo muchísimo la violencia en el país. Más, por ejemplo, en regiones como Guanajuato, Zacatecas. Últimamente Zacatecas estuvo como en un estado de alarma por toda esta violencia derivada por el narcotráfico y así como tú dices, no solamente las drogas, sino muchos tráficos de armas, personas, etc. Entonces, la pregunta es, si en la filosofía política o en los propios movimientos sociales se conoce el significado de un terror de Estado, que es cuando la población siente terror justo de su gobierno, ¿existe algo similar para el narcotráfico? ¿Algo que podamos decir terror por el narcotráfico o terror por el tráfico? ¿O sería un tipo de terrorismo? Ya, el término narcoterrorismo en realidad lo comenzamos a decir en México a partir de un ataque que cometió un grupo criminal que hasta la fecha no queda muy claro porque las versiones son muy contradictorias, si habría sido los Zetas o el grupo de la familia michoacana, y esto fue en el 2008. Seguramente muchos de aquí deben acordarse de lo que conocemos como el Michoacanazo o el Granadazo, que fue que en la plaza principal en Morelia, Michoacán, mientras estaban haciendo los festejos del grito de la independencia, cerca de la medianoche, 2 personas armadas lanzan una granada de fragmentación de origen chino y esta granada la dirigen hacia la población civil, generando, me parece que hubo 6 personas asesinadas, pero muchas más personas con heridas que además ya van a quedar de por vida. Varias personas perdieron extremidades a raíz de las esquirlas. Y esto marcaba un inicio dentro de la guerra contra el narco que comenzó el 11 de diciembre de 2006, porque por primera vez habíamos visto que un grupo criminal atacaba deliberadamente población civil. Y de hecho, el término anglosajón de terrorismo justamente abarca eso, el ataque a población no combatiente o población civil con el objetivo de imponer una ideología, que esta puede ser religiosa o política, casi siempre política. Pero en el caso de México, el narcoterrorismo es un concepto bastante poroso, porque a diferencia de otros grupos, grupos terroristas que además tienen como objetivo destruir al Estado, en el caso de los cárteles mexicanos no están buscando ese objetivo. Piensa, por ejemplo, en ISIS, que tenía como objetivo clarísimo destruir el gobierno actual, el gobierno secular, para poder instaurar un califato. O, por ejemplo, Sendero Luminoso en Perú, que tenía como objetivo clave derrocar a los gobiernos para instaurar una propia visión marxista de la historia. U otros grupos terroristas de derechas, por ejemplo, como pueden ser en Estados Unidos el auge de estos grupos supernacionalistas, tipo Minutemen con arriba Donald Trump. Y a todos ellos los identificamos siempre como terroristas. Nunca nos sentamos
a debatir si son o no son. Nos queda bastante claro que Al-Qaeda es un grupo terrorista, que ISIS es un grupo terrorista, que Boko Haram es un grupo terrorista. Sin embargo, no lo pensamos así en el caso de México, porque los cárteles de las drogas no destruyen al Estado de México, se sirven del Estado. Un grupo de las drogas, por ejemplo, necesita que exista un aeropuerto funcional para poder enviar las drogas. Necesita carreteras que estén en buen estado para poder pasar a los migrantes indocumentados hacia Estados Unidos. Necesita que existan, por ejemplo, bancos o un sistema financiero fuerte, legalmente establecido, para que puedan lavar millones de dólares que llegan por diferentes mercados ilegales, como el tráfico de especies endémicas o el tráfico de maderas preciosas. Es decir, yo te diría que incluso en México, los cárteles de las drogas son los mayores, los más preocupados para que exista un Estado funcional. Necesitan de todo eso. Y esa es una primera gran diferencia entre el terrorismo clásico y el narcoterrorismo. Mientras el terrorismo busca destruir, el narcoterrorismo busca que existan estas consecuencias. Incluso por eso vemos que los grupos criminales en México financian la pavimentación de carreteras, ¿no? O pagan por el mercado en el pueblo, o incluso son en muchas ocasiones los que facilitan dinero a la gente o se vuelven como una especie de préstamo. En un país donde la mayoría de la gente no está dentro del sistema financiero, no utiliza tarjetas de crédito ni de débito, no tienen acceso a una cuenta de banco, porque ese es el México real, no es el México de Twitter. Los mismos cárteles de las drogas funcionan como un banco. Entonces tienes al capo que te presta dinero, o es el capo al que puedes ir a pedirle una lana para la medicina para tu mamá. Es decir, que haya circulante de dinero también es importante para estos grupos. Por eso, esta primera definición es la que puede hacer saltar a la gente. El narcoterrorismo en México también, además, no, a diferencia de muchos otros lugares, no es un error del sistema, es una creación del sistema. Los cárteles existen porque hacen una sociedad con el poder político. Y déjame ponerte un ejemplo rapidito, súper fácil. En México, a diferencia de otros países como Estados Unidos, las campañas electorales son financiadas por entes públicos como el INE. El INE, Instituto Nacional Electoral, toma una bolsa de dinero que se da cada año y reparte a los partidos políticos dependiendo de los votos que obtuvieron en la elección pasada. Y existe una cosa que se llama el tope de gastos de campaña, en el que te dicen, para que puedan todos competir en igualdad de condiciones, necesitan gastarse solamente 100 pesos cada uno. Pero todos los políticos en México te van a decir que nadie respete ese tope de gastos de campaña. Todo el mundo gasta mucho más. Y entonces, para ganar una elección necesitas mucho dinero. ¿Y quién tiene dinero? Los cárteles de las drogas. Entonces necesitas que exista un grupo criminal a quien tú le puedas pedir dinero para poder ganar la elección y a cambio de eso, por ejemplo, termines por nombrar un jefe de la policía que ellos te pongan. Es un poco como ese tío que te cae mal sí, en las cenas familiares, que te cae gordo, pero te llevas chido con él o medio lo aguantas. Y quédate el cambio. Ándale, exacto. Es el tío al que me caga este güey, pero es el tío al que le puedes decir, híjole, pero si me hace falta una lanita para la renta para la renta que no completo. Oye, tío, ¿te puedo pedir? Okay. Y alientas que el tío vaya a la fiesta familiar, te cae medio gordo, es medio homofóbico, es medio machista, se chiste bien chapas en la mesa, pero medio te ríes un poco a huevo de su chiste, pues como, bueno, pero es que lo voy a necesitar un día. Es un poco lo mismo. El poder político en México invita a la mesa a los grupos criminales y no los combate, porque son esa fuente de dinero y de recursos que necesitan después para poder seguir operando. Entonces, el narcoterrorismo también tiene esa característica importante. A diferencia del terrorismo clásico, en el cual el Estado se posiciona de manera firme contra los criminales y los persigue de manera decidida, en el narcoterrorismo no existe eso. Okay. Hay una sociedad completa, hay una especie de alianza, en el cual uno existe gracias al otro. Ok, entonces el modo de lo que entiendo es que, mira, hace no mucho en la mañanera se dijo que sí éramos como los más corruptos, pero no éramos los más corruptos. Ajá. Estamos entre los 5 más corruptos, los países más corruptos del mundo. Todo esto se forma y se puede crear gracias a eso, ¿no? A la corrupción. Entonces supongo, ¿existe o no una forma de juzgar este tipo de terrorismo ante la ley? No, en México existe el tipo penal de terrorismo, pero realmente no se ocupa porque es muy complicado de probar. Es muy difícil que tú puedas comprobar que existe, por ejemplo, una ideología política o una ideología religiosa detrás de tuyo.
Okay. Es súper difícil porque tendrías que tener evidencias que los cárteles difícilmente fabrican. Hay una excepción maravillosa en este ecosistema criminal que son los caballeros templarios. Okay. Ellos sí, por ejemplo, tenían una Biblia que cargaban y además su líder, Nazario Moreno, el más loco, así le daban el alias, él oficiaba misas para sus sicarios y él se sentía apóstol. Y él sí quería instaurar a través de las armas y a través de todo el financiamiento de actividades de terror, que sobre todo en Michoacán hubiera una especie de estado como criminal religioso. Una cosa loquísima. Hay incluso, me parece que todavía en internet se puede encontrar alguna copia de estos libritos que distribuían los caballeros templarios, en el cual tenían bases cristianas y con una interpretación del cristianismo justificaban sus actividades ilícitas y además las extorsiones, y ellos entendían, por ejemplo, el diezmo que pide la Iglesia Católica y eso lo tomaban como una especie de diezmo hacia el grupo criminal. Pero fuera de eso es bien complicado probar una intención política o religiosa. Sin embargo, digamos que la parte anglosajona, en el derecho anglosajón, el terrorismo sí es una forma bastante usada para juzgar algunos delitos. Por ejemplo, algunos tiroteos masivos en escuelas, que es algo que sucede regularmente en Estados Unidos, sí han sido juzgados como terrorismo porque muchos de los autores, cuando son investigados, terminan por ser la mayoría hombres blancos, con nexos muy claros con algunos grupos de odio. Y a través de justamente los ataques, por ejemplo, a las mezquitas o los ataques a algunas escuelas que imparten algún tipo de filosofía, es que ellos están intentando de atacar con un grupo etario. Por ejemplo, se configuró terrorismo cuando fue este tiroteo en el antro gay Pulse en Orlando, Florida, ¿no te acuerdas? Sí, sí, sí. Era muy claro que el objetivo de esta persona era atacar a la comunidad LGBTQ+A, y entonces había ahí un discurso de odio cargado y un interés de imponer una ideología como especie de exterminio para la comunidad gay, ¿no? Entonces, ahí sí se puede hacer, pero en México realmente no está ensayado el tipo penal del terrorismo, muy difícil de probar, y además, realmente, bien llevados los procesos, no lo necesitas, porque tú puedes juzgar por delincuencia organizada y te van a dar 60 años de prisión y te van a dar 90 por terrorismo. Pero si eres una persona con 40 años... Sí, no tiene sentido. Sí, exactamente. Da exactamente igual que te tiren 60 o que te tiren 90. El chiste no es ese. El chiste es que las autoridades no saben conformar los procesos y entonces a la primera de cambio llega el grupo criminal, soborna al juez y pierdes el caso. Exacto, completamente. Entonces, en realidad no sirve de mucho este populismo penal muy chafa de andar aumentando penas de prisión y decir, ahora vamos a castigar con 200 años de prisión la delincuencia organizada, ahora con 300 años el terrorismo, chinga, pues nomás que reviviéramos. Sí. Forma, ¿no? Es un castigo irreal, ¿no? En realidad. Y es el puro populismo penal. A la gente siente que esas cosas hacen justicia, ¿no? Como, sí, 400 años al homicida, 500 años de cárcel al violador, cuando en realidad no genera justicia para nada, ¿no? O sea, y además seguimos en esta visión punitiva de las cosas que ha probado que no tiene resultados. Ya. Bueno, la última pregunta. Hace no mucho salió también un reportaje de la violencia que sufrían los periodistas y los activistas en este país. ¿Qué puedes decirnos respecto a eso? ¿Qué es ser un periodista del narcotráfico o la narcoviolencia en México? Fíjate que yo lo describiría primero como te sientes corresponsal de guerra en tu propio país. Y esto es una sensación muy extraña. Porque no tienes que irte a Siria, ni a Afganistán, ni a estos países que típicamente asociamos con conflicto armado, para sentir la presencia de un grupo criminal que tiene dominadas regiones enteras. Fíjate que hace poco estaba hablando con un médico colombiano que está aquí en México, en Médicos Sin Fronteras, y él trabajaba principalmente en la zona de la Sierra Amapolera de Guerrero. Y pues en Guerrero tiene 49 grupos criminales, desde el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es el más grande, hasta grupos pequeños como el SIDA, que es el Cártel Independiente de Acapulco, La Barredora, Los Rojos, Guerreros Unidos, Los Ardillos, bueno, 1000. Y entonces estos grupos criminales lo que hacen en Guerrero, por ejemplo, es que
secuestran comunidades enteras y se ponen en la entrada del pueblo, en la salida del pueblo con sus camiones y dicen, nadie entra y nadie sale porque vamos a investigar todas las casas y vamos a ver si tienen resguardados o protegidos a nuestros rivales. Y entonces, en la pandemia, en la primera ola, muchos de estos secuestros ocurrieron cuando la gente quería buscar desesperadamente bus gel, jabón, cubrebocas, ¿sabes? Insumos. Los insumos básicos, los más necesarios en ese momento, cuando todavía, por ejemplo, no sabíamos cuando todavía pensábamos que el contacto con superficies era una fuente de contagio muy importante, ¿no? Entonces la gente estaba desesperada por cloro, por toallitas sanitarias, por ese tipo de cosas. Y no había. Y entonces Médicos Sin Fronteras sí podía entrar, eran los únicos que tenían negociación con los cárteles en Guerrero. Y entonces yo hablaba con este médico colombiano y le decía que cómo era su experiencia, ¿no? Que cómo veía. Y él me decía, fíjate que yo prefiero 1000 veces volver a Siria que estar en Guerrero. Wow. Porque en Siria hay un decapitado, hay 2 decapitados cada 6 meses. Y en México te decapitan 20 en una semana y nadie hace nada. Y ese es un poco el problema a la hora de ser reportero en México. Reporteas como si fueras un corresponsal de guerra, pero sin como los beneficios de ser corresponsal. Porque incluso en los conflictos armados formales, como una declaratoria de guerra, la prensa, por ejemplo, lleva un chaleco que dice prensa. Sí. Y llevas y llevas un casco que dice prensa, ¿no? Como la Cruz Roja, ¿no? Y hay ciertos como reglas. Bueno, los gobiernos no pueden disparar hacia los edificios donde la prensa está hospedada, ¿no? Pero en México no tienes nada de eso. Sí, y además partes de una desigualdad terrible que yo siempre digo que es la más aterradora de todas. El grupo, el cártel, el capo, el sicario, sabe perfectamente quién eres, pero tú no sabes quién es él. Sí. Entonces es como hacer un duelo de disparos en el que tú estás hasta abajo y él está arriba en la loma. O sea, él te tiene con la mira abierta, te va a meter un putazo y tú no vas a poder ni meter las manos. Así que es muy cabrón, es muy difícil, es muy angustiante. Yo he dejado pedazos de mi salud mental en esta chamba, pero lo hago también porque me parece súper necesaria. Hay zonas completas de silencio en este país que únicamente se puede conocer lo que pasa a través de algunos medios, algunos periodistas, y me siento con el privilegio y la humildad y la responsabilidad de ser parte de ese grupo que puede hablar de esas cosas. Me choca este concepto de darle voz a la gente, porque siento que la gente ya tiene su propia voz, pero sí siento que puedo ser una especie de megáfono, puedo amplificar la voz de gente que desde hace mucho tiempo está diciendo, volteen a vernos, hay un México de violencia inconcebible que no conocemos y que se escapa a las pláticas de café de Twitter y de la Condesa y de la Roma. Entonces, pues, por eso, pero sí, es complicado, es complicado, pero es complicado a la par de cualquier tipo de trabajo con vocación social en este país tan violento. Es tan peligroso como los maestros rurales a los que los mandan a las comunidades donde está el narco, como mandan a los médicos que están haciendo su servicio en comunidades donde el crimen es el que manda, como pueden ir algunos albañiles, o por ejemplo, yo no sabía, que eso lo descubrí hace un par de años, que una de las profesiones más peligrosas en este país es ser encuestador. Te mandan a pueblitos chiquitos a hacer encuestas. Te pierdes y hay un chorro de historias de encuestadores a los cuales los han linchado porque la gente del pueblito no los conoce y los acusa de ser secuestradores y que se roban niños y los terminan linchando y los matan. Hay muchas cosas de eso. Entonces, siento que estamos todos en esto. En realidad, gran parte de esta profesión, estos oficios de servicio que tienen que ver con una especie de servicio social, estamos en esto metidos. Y yo creo que solamente entender que estamos en un frente común nos va a sacar de esta bronca. Llevamos 15 años de guerra contra el narco y un solo gremio no va a poder acabar con esto. Pero si juntamos todos, si juntamos los que somos, los que estamos en estas primeras batallas, y sumamos a los lectores de noticias, a los que consumen páginas como Los Nadie, creo que tenemos una buena oportunidad. Yo siempre digo, el poder político y el poder criminal no debería temerle al reportero, debería temerle a los lectores del reportero, porque son los lectores los que van a hacer la presión suficiente. Sí, claro, tienes razón. Bueno, Oscar, muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo y te mando un gran abrazo. Yo a ti, Iván, muchas gracias por invitarme, te lo agradezco mucho. Cuídate. Bye.